Bienvenido a Informe Misterio, el archivo de lo desconocido. Buenas noches a todos, mi nombre es Adrián Aranda y aquí comienza el segundo programa de Informe Misterio. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas de todos los oyentes. Apoyo que consigue animarnos para continuar con esta aventura. Sin más dilación, comenzamos saludando a Santiago Jesús Aranda. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Tengo el placer de presentar a Juan Carlos Gómez, que por fin nos acompaña en este estudio de radio. Buenas noches, Juaní. Buenas noches, queridos compañeros. Un placer estar hoy aquí. Tras esta breve presentación, damos paso al sumario. En nuestro segundo programa hablaremos sobre el Mesón El Condesito, una casa señorial del siglo XVIII enclavada en el casco histórico de Hinojosa del Duque, que ha sido testigo de diversos fenómenos extraños. Vivirán en primera persona nuestra investigación de campo y podrán escuchar varias experiencias parafónicas. El 4 de diciembre de 1811 nace en Sevilla Francisco de Paula Romero y Palomeque, tercer hijo de don Pablo Romero, conde de Monteagudo, y de doña Lorenza Palomeque, natural de Hinojosa del Duque. Heredó el título su hermano mayor, es por eso que fue conocido como el Condesito. Pasó su infancia entre Sevilla y Hinojosa del Duque, en la mansión familiar del siglo XVIII situada en la calle San Lorenzo. Tras abrazar las carreras de las armas con 19 años, en 1835 se afilia al carlismo, combatiendo en la Primera Guerra Carlista y organizando el escuadrón Príncipe de Asturias. En su carrera militar destaca por sus triunfos y heroicidades. Entre 1844 y 1852, ya nombrado coronel, es destinado a Sevilla. Jefe de la Brigada de Lanceros en la Guerra de África, destaca por su proeza el 23 de enero de 1860 en la batalla de Tetuán. Por sus proezas se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Medalla Conmemorativa de África y el título benemérito a la patria, mando de la Brigada de Coraceros de Madrid. Por sus gestas recibió el apodo de Mil Hombres. Muere en Hinojosa del Duque, en su residencia, el 15 de mayo de 1880. El 15 de mayo de 1916 se coloca una lápida en la calle San Lorenzo, cambiándola por del Brigadier Romero. Años después, la mansión donde vive tan insigne hinojoseño sufre unas reformas para ser utilizada como cárcel en la guerra civil y posguerra. Hoy en día es un restaurante que conserva gran parte de la estructura carcelaria, incluyendo rejas, dependencias y solería originales. Un lugar que te transporta a otra época, protagonista de numerosos testimonios sobre fenómenos de difícil explicación. Vamos a comenzar para introducirnos un poco en la historia, dándonos unos apuntes sobre algunos fenómenos que suceden en cárceles ya deshabitadas por parte de Juan Carlos Gómez. Es normal que en sitios como en esta cárcel de Hinojosa hayan servido como escenario de muerte y dolor de cientos de personas. Son recintos donde los fenómenos paranormales tienden a ser bastante frecuentes. Es posible que las almas de muchas de las víctimas queden atrapadas para siempre en este lugar, viviendo una y otra vez la terrible situación que terminó con sus vidas. En este sentido, las cárceles o centros de tortura son algunos de los lugares que para muchos son el lugar perfecto para poder registrar manifestaciones y, como no, fenómenos paranormales. Pondré un ejemplo de algunas cárceles que también están recogiendo una alta actividad paranormal. Una de ellas, la antigua cárcel de Charleston, en Carolina del Sur, hoy en día abandonada, construida en 1808. Durante sus 210 años de historia, según historiadores, unas 10.000 personas murieron allí. Entre una de ellas, Lavinia Fisher, la primera asesina en serie de Estados Unidos. La pena para ella fue la horca. 150 años después, ya en 2011, un equipo de investigadores consiguieron grabar la voz de Lavinia Fisher. Otra historia que ya conmovió fue la antigua y abandonada cárcel de Coiba, Panamá. A día de hoy ahí pasan cientos de fenómenos paranormales, fenómenos que podrían helarle la sangre al más valiente. Según testimonios de algunos de los reclusos que sobrevivieron, se podían escuchar llantos, gritos y de toda clase de lamentos.
En una ocasión, un convicto de Coiba juntó todos sus esfuerzos en fabricarse una pequeña embarcación, lanzándose al mar, infectado de tiburones, dispuesto a escapar. Al ser interrogado, cuenta la leyenda que éste sorprendió al mundo con su confesión. El hombre no trataba de huir para recuperar su libertad, sino porque no podía soportar el miedo que le provocaban a diario las continuas apariciones y entidades que habitaban en ese lugar. Otra historia en esta misma prisión fue un guardia que optó por el suicidio al no poder soportar la visión que tuvo. Una espeluznante entidad, según testigos, jugó con la mente del funcionario. Este, al cabo de unos meses, no soportó más vivir con el recuerdo de lo que vio aquel día en la cárcel de Coiba. Bueno, seguramente nos hemos introducido con estas historias que Juani nos ha traído en esta historia del mesón del Condesito. Santiago Jesús, cuéntanos. Con estos antecedentes, como bien dice, que nos trae Juani, nos decidimos a realizar un día de investigación, una noche de investigación en el mesón del Condesito. Nos dirigimos allí un lunes. Antes de nada queremos agradecer al dueño del mesón, Enrique Manuel, a Quique, la total disposición para poder realizar allí la noche de investigación sin ningún tipo de problema. Nos dirigimos, como bien decía, un lunes, ya que es el día en el que el local pues cierra antes por su afluencia de gente, y podíamos estar más tranquilos y tener un largo tiempo para realizar todas las experiencias. Y cuando llegamos le quisimos preguntar a Enrique qué tipo de cosas le han ocurrido a él allí, qué ha podido vivir desde que él es propietario del local. Y esto fue lo que no pudo contar. Estaba en la cocina limpiando la muchacha los azulejos, y a esto que escuchaba ya paso, como que venía alguien para la cocina. Esto que está en un sitio y te crees que viene alguien y se asomaba a la muchacha y no veía nadie. Y se metía para adentro pensando que era una broma, y al rato otra vez escuchaba pasos. ¿Pero por dónde lo escuchaba? Por aquí. ¿Por dentro de la barra? Claro, por dentro. Y ya claro, como esto estaba aquí, pues se asomaba y no veía nadie. Esto se está cachondeando. Se metía para adentro otra vez. Y a la tercera vez, a la cuarta vez, pues le pasó lo mismo. Ya estaba cogiendo a la muchacha, y a una vez que vengo yo por ahí, se asomó ella y se vino conmigo a, una cara blanca como la pared, y llorando, vamos, digo, que no pasa nada, digo, que habéis vosotros vecinos, dime que así o que no sé qué, no sé cuánto. Y la muchacha cojonada. Y otra también fue encima del microondas, una bandeja entera de cubiertos, que eso está plano totalmente, caerse al suelo. Detrás de aquí ya tenemos una especie, también se cayó en todo al suelo. O sea, así. O sea, que había más de una vez, ¿pasa? Sí. Sobre todo más en esta zona. Con este testimonio que nos encontramos nada más llegar al mesón, era el caldo de cultivo perfecto para esa noche que nos las prometía sin duda alguna. Santiago. Así es. Después de comentarnos este tipo de anécdotas que le habían ocurrido allí al dueño y camarero de allí del mesón, pues iniciamos la noche de investigación. En primer lugar, nos dirigimos hacia la zona del salón. En el salón realizamos la primera experiencia parafónica, y hay que comentar que no apreciamos nada reseñable. No fuimos capaces de captar nada importante, y también es verdad que era un lugar, entraba la luz de la calle por los ventanales, y quizás no estábamos todavía dentro en materia, como se dice, tanto física como psíquicamente, en el lugar en el que estábamos haciendo la experiencia. Hay que decir que minutos antes de comenzar la grabación, la experiencia, el propietario, Quique, nos apagó todas las luces, todos los congeladores, todos los térmicos, toda la electricidad, para que no hubiera posibilidad de colarse ningún sonido que pudiera provenir de ahí. Entonces, si bien es cierto que allí la primera investigación, la primera parafonía en el salón, estábamos todos entrando un poco en la situación, pero no escuchamos nada. Yo estaba bastante tranquilo en ese momento. Juan Carlos, ¿cuál era tu sensación? Bueno, en principio
prácticamente como estuvimos todos juntos, pues tampoco sentí nada. La verdad, como dice Juani, no sentimos ni él ni nadie nada. Y continuamos con las siguientes experiencias parafónicas. Santiago. Efectivamente, de ahí nos dirigimos hacia la zona del patio. El patio tiene un pozo que, según habíamos nosotros podido escuchar, tenía alguna historia relacionada con los antiguos propietarios. No hemos podido averiguar qué era exactamente, pero algo relacionado con el pozo nos pudo contar también Quique, el actual propietario del mesón. Y ahí decidimos realizar la segunda experiencia parafónica. Y es curioso que van a escuchar también los oyentes que justo antes de comenzar a realizar la experiencia estábamos charlando tranquilamente y Adrián colocaba su grabadora, simplemente para seguir documentando la investigación como siempre hacemos. Hay una grabadora que recoge la experiencia y otra que recoge toda la investigación. Y en esa psicofonía, en ese audio, se escucha claramente cómo viene un sonido de dentro del mesón que nos sobresalta a todos. Lo van a escuchar durante 3 veces repetido, y después nuestra reacción, que fue un sonido que claramente escuchamos todos y nos sobresaltó y nos hizo que a raíz de allí volviésemos dentro del mesón a realizar las experiencias. Ya podrás a los camareros, pero espero veáis. Ya podrás a los camareros, pero espero veáis. Ya podrás a los camareros, pero espero veáis. Los camareros, pero espero veáis. Ya a la mesa, ¿sería algo? No, vamos. Ahora sí se ha escuchado algo. Se ha escuchado golpe, pero fuerte. Ese sonido que se cuela entre la voz de Quique cuando está hablando fue totalmente claro. Se puede oír como nosotros nos alarmamos, todos nos quedamos de piedra, y provenía perfectamente de dentro del mesón. Eso fue lo que nos hizo, vamos a volver otra vez dentro. Ahí ese sonido no era un sonido normal, ya hemos comentado que estaba todo apagado y no había posibilidad de ningún tipo de... Y era un sonido fuerte, se escucha perfectamente en la grabadora como suena. Y sin embargo, luego continuamos y hicimos la parafonía allí en el pozo, que no nos sale nada. Pero es curioso que antes en nuestra conversación, minutos antes de empezar, es cuando sale. Efectivamente, nos dirigimos también un poco alertados por el sonido a realizar otra experiencia parafónica, esta vez en el lugar donde está la chimenea. El lugar de la chimenea es el sitio donde presumiblemente pensamos que pudieran estar los funcionarios de la prisión. Es un lugar, como bien hemos dicho, que tiene una chimenea, tiene unos asientos de obra, y seguramente si allí había presos, en el día cuando había presos, estamos convencidos que no tendrían esas comodidades. Entonces pensamos que sería el sitio de los funcionarios. Esta parafonía queremos ponérsela a los oyentes íntegra, que la puedan escuchar totalmente y que ellos oigan si captan algún sonido especial o si hay algo que les remueva, porque nosotros, haciendo la parafonía, hubo integrantes que sí escucharon algún sonido, pero otros no escucharon absolutamente nada. Incluso Quique se sobresaltó enfadándose con nosotros diciendo, pero ¿cómo no había escuchado esto si ha sido clarísimo? Entonces queremos poner la grabación íntegra. Aquí la van a poder escuchar. Nos encontramos ahora mismo en la zona donde presumiblemente pudieran haber estado los funcionarios de la cárcel, porque es un sitio donde está una chimenea, unos sillones especiales, y posiblemente pensamos que fuese la zona de donde estuviesen acostados los funcionarios de la cárcel. Vamos a realizar la tercera investigación parafónica. Si queréis alguno preguntar algo entre pregunta y pregunta que yo hago, lo que veáis, lo que queráis, en plan alguna cosa. ¿Queréis decirnos algo? Manifiéstate, yo qué sé, si queréis decir cualquier cosa, decidla. Juan, ¿y tú qué te gustan más estas cosas? Venga. Si hay alguien aquí que nos haga una señal. ¿Hubo aquí un sargento de la Guardia Civil? ¿Cuántos años estuviste aquí?
¿Ves algo desde donde estás? ¿Hubo algún suicidio en la cárcel? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues esta ha sido una de las psicofonías que grabamos, que hemos querido emitir la íntegra también para que vean los oyentes cuál es la metodología que seguimos. En esta psicofonía, aunque no se recoge, yo sí fui capaz de oír dos leves golpes que si yo tuviera que situar, lo habría situado en la zona de la barra. Estábamos en la chimenea, o sea, una distancia considerable. Y aunque al principio no estaba muy seguro de lo que oí, porque, en fin, como siempre decimos, cuando llegamos al sitio, la sugestión del lugar, sí es cierto que cuando termina la grabación y empezamos a comentar lo que hemos oído, Quique, había oído exactamente lo mismo que yo, un par de sonidos, o sea, que eso me cercioné de que efectivamente ese sonido estaba claro ahí. Si bien es cierto que yo no lo consigo identificar en la grabación. Juani, ¿escuchaste algún sonido? No tuve. En ese momento no pude escuchar nada. Estaba al lado, pero no escuché nada. Me comentabas antes algo sobre algún suicidio que sí sabías que había podido ocurrir. Según contaba un amigo, quiero mantener su anonimato porque me comentó que en la calle no fue suicidio, pero fue un caso que un sargento de la Guardia Civil en el pueblo se acercó una persona y entraron en una disputa y en una pequeña pelea, y el sargento de la Guardia Civil sacó la pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Este sargento acabó su día en esta prisión. Se dicen que se pudo suicidar porque le cayó una condena prácticamente para toda la vida. De aquí nos dirigimos hacia la zona de los barriles. La zona de los barriles actualmente fue donde estuvieron los presos, donde estaban los calabozos, donde estuvieron los presos. Esta zona podrán ver fotos a través de nuestras redes sociales, de Twitter y de nuestra página de Facebook de Informe y Misterio. Y es muy curioso porque además hay marcas en el suelo de juegos, hay como si los mismos presos hubiesen hecho allí una especie de juegos para entretenerse, de tres en raya o ese tipo de juego, incluso un fuego, una señal en el suelo de un fuego clarísimo, porque hay que decir que el mismo suelo que hay ahora mismo era el que tenía la prisión. Y ahí realizamos nuestra cuarta parafonía. Y es verdad que en este lugar fue cuando nosotros nos dimos cuenta de la magnitud del sitio. En ese mismo sitio, hace cuestión de 2 años, se hizo una pequeña reforma en la que, excavando, se pudieron encontrar varios huesos. No sabemos si de persona, de animal, pero se encontraron varios huesos. Incluso se pueden avistar desde arriba, desde el mismo mesón. En ese momento, como decía, nos dimos cuenta de la magnitud del sitio, quizás también un poco sugestionado por lo que nos había contado el propietario. Nosotros no nos habíamos percatado anteriormente de los juegos, no nos habíamos percatado de esas cosas. Y al decirnos eso y al realizar la parafonía, empezamos a sentir algo más allá. Quizá fuera la magnitud del sitio, del lugar donde estábamos, era lo que hacíamos sentir en ese mismo momento.
Empezamos en lo más lejos de la zona caliente, porque siempre hemos oído que la zona más propensa a ese tipo de fenómenos ha sido la zona de la barra, y parece ser que antiguamente la zona de los calabozos era por donde está la cocina, donde está el cuarto de baño. Es una cosa que nosotros no podemos asegurar porque no tenemos documentación donde nos pueda dar esta evidencia, pero ese es el sitio de poder, y de hecho fue el último que fuimos tocando y hasta llegar allí. En ese momento, yo personalmente, mi experiencia personal en ese lugar, en la zona de los barriles y de los huesos, ahí fue donde yo empecé a sentirme ya en tensión, un poco en tensión, porque me puse nervioso, hay que decirlo, me puse nervioso en ese lugar. Y yo creo que fue una sensación parecida la que todos sentimos, la que todos experimentamos. Quique lo comentaba, y Juani, ¿qué pudiste sentir en esa ocasión hasta que llegamos ahí a la zona de los barriles cuando hicimos esa psicofonía? Yo pude sentir, aparte de la tranquilidad que había allí en ese momento, una enorme tristeza por algo, no sé por qué. Yo tenía un cambio de ánimo en ese momento, estaba bien, pero de repente cuando entré en ese sitio, en la zona de la barra, pues me quedé un poco triste por algo, no sé si alguna entidad, alguna cosa parecida. Pesadez, ¿no? Sí, precisamente sí. Escuchamos durante la parafonía, es verdad que nada fuera de lugar, pero escuchamos el típico sonido de la televisión cuando está apagada y cruje, ese sonido de ese crujido que es claramente identificable, y la verdad que no nos sobresaltó, pero nos pareció algo curioso justo el momento en el que estábamos realizando la parafonía, ese crujido que no fue un simple crujido flojo, fue un crujido bastante importante que todos lo pudimos apreciar y rápidamente le achacamos a la televisión. Luego no nos sobresaltó, ni mucho menos. Y de aquí nos dirigimos a la zona caliente, como bien decía Adrián anteriormente. Nos dirigimos a la zona de la barra. En la zona de la barra habíamos estado comentando anteriormente con Enrique que había tenido varias sensaciones extrañas, varias sensaciones muy extrañas. Y ese testimonio lo van a escuchar ahora mismo. Un día esto que cierro, que me estoy pensando nada más que en salir por mi puerta, y sentí un escalofrío por la parte de atrás de la espalda hasta la nuca, pero que me acojoné vivo. Y yo la sensación que estaba cuando estaba en una habitación oscura. Si hay alguien, tú sabes que hay alguien. Esa sensación que sabes que hay alguien, aunque no la ves, pues esa sensación. De decir, miré para atrás como diciendo, hay alguien. Yo creo que hay alguien. Y me fui corriendo para la puerta. Pero con todo y eso tuve que darme la vuelta. Porque me dejé la llave dentro. La llave del bar. La llave del bar. Y acojonado. Yo no estaba por no entrar. Porque la sensación, y además que cuando de segunda sentí otra vez la sensación esa. Pero ya no sé si era... Ya subiste una totalmente. Claro, ya no sé si era ya porque ya me la estaba haciendo, no. Pero la primera vez seguro, 100%, que eso lo sentí, eso lo sabe mi cuerpo, ¿no? El testimonio de Enrique, es fascinante. Sobre todo por lo que llega a contar, sobre la fuerza del testimonio, en el que dice, oye, cuando tú estás en tu casa y sientes que hay alguien, es que hay alguien. Allí no me digas que no hay nadie, ¿verdad? Totalmente nervioso. Y realmente él comentaba que él no estaba nervioso en ese momento. Fue de un momento a otro. De un momento a otro, cuando de pronto siente el escalofrío ese. No fue algo que fuera paulatino. Fue, estoy tranquilo, y llega de momento el escalofrío. Ahí realizamos la siguiente parafonía en la zona de la barra. Después del testimonio de Enrique, es verdad que era ya el final de la investigación
y nosotros no nos sentíamos especialmente sugestionados. Como hemos dicho, sí nos dimos cuenta del lugar en el que estábamos, pero no sugestionados. Realizamos la siguiente parafonía. Una parafonía que van a escuchar ahora. Realizamos varias preguntas. Y en el momento en que Adrián pregunta a la causa, si hay causa, si hay algo que le vincule con ese lugar, se escucha un sonido que a mí me sobresaltó y me heló la sangre. En ese momento yo escuché en mi espalda un fuerte golpe que después, haciendo memoria, yo achaco a la zona donde están todos los cubiertos, como antes al principio de los testimonios contaba Enrique, de que llegar allí y encontrarse los cubiertos en el suelo. Me pareció el sonido de cuando tú cogías, o cuando coges un cuchillo o un tenedor y lo sueltas fuerte contra donde están todos los cuchillos. Y lo van a poder escuchar ahora mismo. ¿Qué vínculo te une a este lugar? Yo si, después de oírlo una y otra vez, yo si tuviera que decir a qué me recuerda ese sonido, diría que a la tecla de una máquina de escribir antigua, las antiguas Olivetti que había en las casas. El sonido de cuando pulsa la tecla es a lo que realmente me llama la atención. Era el momento de la cárcel, la zona donde supuestamente estaban los calabozos. Entonces es significativo. Tras ese sonido tan fuerte que a mí me sobresaltó, porque además sonó a mi espalda, realizamos otra experiencia, pero esta vez no fuimos capaces de captar nada. Y decidimos realizar una con el mesón completamente vacío. Completamente vacío. Nosotros nos fuimos y realizamos una parafonía con el mesón absolutamente vacío. Dejamos la grabadora grabando durante 30 minutos y nosotros estuvimos pues haciendo tiempo, esperando el momento de entrar. A los 30 minutos volvimos, hemos escuchado una y otra vez los audios y nosotros no llegamos a distinguir nada que sea fuera de lo común, nada que se pueda sacar a un sonido tan raro como el que hemos obtenido cuando hemos estado allí. Sobre todo, además que allí en el momento que estamos es muy significativo porque eres capaz de aislar los sonidos que son conocidos, como el que achacamos al sonido de la tele, de los que no son conocidos, y más estando allí con el propietario, que está allí todos los días, ¿verdad? Por ese mismo motivo, en esa misma línea, llegamos a la última experiencia que yo personalmente, antes de empezar y de que la presente Santiago, quiero decir que es la que me tenía sumido en esa incógnita. Estaba deseoso de que llegara. Realizamos la última experiencia, que fue la experiencia en solitario. Juani se prestó a quedarse completamente solo en el mesón, simplemente con la grabadora y con una cámara de vídeo delante, para explicar y para contar qué sensaciones pudo tener él allí. Bueno, nunca imaginé en hacer alguna vez una experiencia de aislamiento. Tampoco que si ese día llegaba tendría suficiente valor para hacerlo. Digo que he hecho alguna vez alguna psicofonía, pero siempre en sitios abiertos o a plena luz del día. Tranquilo, vamos. Pero en esta experiencia era todo un reto para mí. Yo soy de los que piensan que cada vez que se va a un sitio, el cual guarda algún tipo de leyenda o fenómeno paranormal, se ha de ir acompañado. A veces el aislamiento da resultados. ¿Por qué no probar? Los que sabemos algo de esto lo vemos de esta manera. Aquí contaré mi experiencia de aislamiento dentro del mesón del Condesito. En la zona central entre la barra y la puerta de salida dispusimos una mesa con nuestro equipo psicofónico, una cámara de vídeo, una grabadora, un teléfono móvil y una pequeña linterna. Ya preparado me senté. Mis compañeros de este proyecto apagaron todas las luces del mesón,
al igual que todas las cámaras de refrigeración, electrodomésticos y demás, dejando prácticamente el lugar en silencio y en completa oscuridad. Ellos abandonaron el lugar, cerraron la puerta y ahora sí quedé totalmente solo. Si digo que estaba totalmente tranquilo, mentiría, pero más o menos no sentía nada por lo que temer. Comencé mi aislamiento, haciendo algunas preguntas, dejando un intervalo de tiempo suficiente por si algo o alguien respondía. Debo decir que mi oído no captó nada que reseñar. Pero justo en este momento, al final una pregunta, pasó algo. La sensación de un viento muy leve en la parte derecha de donde me encontraba. Como si algo pasara cerca de mí. Seguidamente escuché granos de arena caer prácticamente sobre donde estaba sentado, procedente de la parte de arriba. La sensación de piel de gallina por un momento fue muy fuerte, tanto que parecía que alguien quería que me fuera de allí, o al menos esa fue mi sensación. Ni la sugestión podía provocar algo así, tan reseñable. Solo los que han notado alguna vez esto saben de lo que hablo. Ordenadamente y sin prisa me dispuse a salir del local, pero las puertas no parecía que quisieran abrir. Volví a entrar, me senté de nuevo, ya no noté nada dentro, como si nada hubiese pasado. Pasado unos minutos mis compañeros llegaban. Todo acabó. El testimonio de Juani es demoledor. Es demoledor. Cuando llegamos nosotros allí al mesón, después de haber estado haciendo tiempo, vimos, bueno, yo no sé quién conoce, si conoce, hay gente que conoce a Juani. Nosotros que lo conocemos, una persona totalmente tranquila, que no se alarma para nada, incluso cuando se cabrea, cuando grita, que no grita nunca, habla despacio y tranquilo. Y estaba nervioso, estaba totalmente inquieto, estaba deseando que llegáramos nosotros. Me equivoco, Juani. Así que intenté llamar por teléfono, pero se me bloqueó el teléfono, la puerta no se me abría, era un cúmulo de cosas que... Pero intenté guardar la calma y volverme a sentar. Eso quiero decir que después de 5 minutos volví a salir y la puerta pues, se abrió con una facilidad pasmosa. El por qué antes y ahora no. Tú conoces perfectamente cómo se abría la puerta, te lo habíamos dicho, que no había ningún problema de que no supieras, de que te liaras, todo lo contrario. Es verdad que era una puerta de madera antigua, pero que la abrías perfectamente, ¿verdad? Bueno, una puerta, como dice Adrián, que cuesta abrirla, pero vamos, que yo he abierto esa puerta muchísimas veces y esa vez pues no podía abrirla. Es curioso la sensación, el momento y toda la serie de cuestiones que suceden cuando pasan estas cosas. Bueno, pues antes de finalizar me gustaría que comentáramos las conclusiones que hemos sacado sobre esta investigación que ha sido la segunda investigación en el segundo programa de radio. Santiago. Yo, la verdad que estoy aún, Adrián, impactado con el testimonio de Juani. No lo habíamos escuchado aún, no sabíamos cuáles habían sido realmente sus sensaciones. Él nos contó simplemente que no le había pasado nada reseñable, que había sentido un frío, pero no nos había contado la historia de esta forma, y la verdad que es escalofriante. Yo creo que es un lugar en el que, sin lugar a dudas, ocurren fenómenos extraños. Un sitio con mucha historia, un sitio en el que se ha sufrido mucho, y además tenemos el testimonio, no en primera persona, pero el propietario del mesón nos contó que una vez unas chicas, quizás también algo sensitiva, la llevaron allí, no era de esta zona, era de Madrid, la llevaron allí al mesón a comer, y no fue capaz, se tuvo que ir porque decía que allí había unas sensaciones muy negativas, había algo muy negativo, se escuchaban gritos y no podía estar allí, se tuvo que ir, no fue capaz de llegar, incluso le decía a su amiga que no fuese allí porque no era un sitio con energías positivas. Realmente yo creo que allí ocurren muchas cosas. Juan Carlos, ¿qué conclusiones has sacado de esta experiencia? De la primera experiencia que has tenido en solitario. Bueno, volvería a hacerlo. Lo primero estaba un poco... Lo apuntamos. Sí. La verdad que me sobresalté un poco, pero aguanté el tipo bien.
y bueno, quisiera volver, porque aparte de lo que yo sentía abajo, no quiero dejar en el olvido la parte de arriba. La parte de arriba es un sitio que da bastante impresión, un sitio abierto, unos sitios diáfanos y unas pequeñas escaleras, y allá han pasado cosas también. Yo volvería a ir otra vez. El tema de la puerta que comenté antes, que no era capaz de abrirla, la noche anterior o 2 noches antes tuve un pequeño sueño y soñé con un rosario, y alguien decía, llévate un rosario. Bueno, fue un sueño, yo lo conté, y bueno, al segundo día yo cogí el rosario y me lo metí en el bolsillo. Cuando fuimos de nuevo a grabar el mesón, soñé que ese rosario estaba sobre las puertas de una casa o de un armario, y a lo mejor, no sé por qué, conseguí abrir la puerta, no sé si por el rosario soñé la noche de antes, pero yo lo vi puesto sobre las manetas de una puerta. Como ya hemos comentado alguna vez, Juani es un poco sensitivo y es propenso a que le pasen este tipo de cosas, y es cierto que nos lo contó antes de comenzar la grabación, que fue también ponernos en situación. Bueno, pues hasta aquí el segundo programa de Informe Misterio. Ha sido un placer estar aquí, ha sido un placer volver a hacer este programa. Para mí, tengo que decir que ha sido una experiencia increíble ir al mesón, porque lo conocíamos, es una casa muy popular en Hinojosa y era un sitio clave al que había que asistir. Nos despedimos de Santiago, buenas noches. Buenas noches, Adrián. De Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de terminar, quisiera volver a dar agradecimiento a todas las personas que escuchan este programa, que con sus mensajes, con sus palabras de ánimo, con sus palabras de apoyo, nos impulsan para seguir adelante. Por supuesto, quiero dar las gracias y mandarle un saludo a Antonio Calvo, que hoy iba a estar aquí con nosotros, pero por cuestiones profesionales se ha tenido que ausentar. A Enrique Manuel, el propietario del mesón, que nos abrió su negocio para estar allí durante toda la noche, nos dio las llaves, haced con ella lo que queráis. Muchas gracias, Enrique. A Pedro Pérez, aquí el que va a estar a los mandos de Informe Misterio y que nos ayuda en todo este programa. Recordad el Twitter @informemisterio, el correo electrónico informemisterio@gmail.com y la página de Facebook Informe Misterio. Quería añadir que si alguna persona está interesada, ha visto, es protagonista de algún fenómeno paranormal en su casa, en la casa de un amigo, en la casa de un familiar, donde sea, y tiene interés en que investiguemos eso, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de un privado, y nosotros, con la mayor discreción y manteniendo el total anonimato si la persona lo desea, iremos y investigaremos documentando toda la experiencia. Recordad, también podréis escuchar este programa en iVoox, en Informe Misterio. Been very kind to me lately. But I suppose it's a push for moving on. Anytime the sun's gonna shine on me nicely. Sun tells me good things are coming.